Preguntas difíciles de decir que no bebe todo el día. Esto. La segunda allí y tercera planta aquí. Muchas gracias a los tres por vuestras ponencias. Muchas gracias por dejarme preguntar en primer lugar también. Me ha gustado mucho. Tengo una pregunta para Óscar y otra para Jonathan. Bueno, la de Óscar es realmente una reflexión que he pensado en tu presentación, que es que me llama la atención que tanto Ansicora como Teuta como Decebalo, los tres se suicidan, ¿no? Entonces, no sé si sobre esto hay trabajo, ¿no? Pero no, al final que tres iconos, ¿no?, tan relevantes como este tengan el mismo final, no sé, me resulta llamativo y creo que puede ser interesante. Y luego, en cuanto a Jonathan, no sé si has visto, haciendo esta investigación, alguna conexión con la religión del euskera, de la cultura vasca, o estas conexiones que a veces han hecho entre el supuesto origen, ¿no?, del euskera en torno a las tribus bereberes. Bueno, lo de la raza Uska viene de referente vasco, digamos. Pues según esta teoría, la raza Uska sería proveniente de la Atlántida y los vascos serían el último reducto. Hay, durante principios del 20, desde la Academia Española, hay mucho intento de unir a los íberos con los berber. Y después ese tema sigue ahí latente y actualmente la gente también pues está en el imaginario colectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en berber se dice nek y en euskera nik. Entonces dicen, sí, es la misma lengua, pero pues yo no entiendo berber. Pero entre ellos, en estos actualmente. No, en los de tipo racista, sí. Y en celtiberia.net hay mucho escrito sobre la relación entre berbers y vascos. Eso sí, con Tames Mans no, pero el tema tiene mucho recorrido en estos foros. No sé si alguien conoce celtiberia.net, pero ahí hay un montón de debates de este tipo y un montón de debates sobre los vascos también. Y sobre lo que se hace en el suicidio, a mí me parece interesante también a ver qué recepción ha tenido en la historiografía, porque algunos suicidios, por ejemplo en el caso español, pues ahora mejor, Tomás, se borran de la historiografía, porque desde un punto de vista religioso no cuadra que un héroe se suicida. Sí. Estaba pensando también, es que no me viene el nombre, el héroe de la resistencia israelí, digamos, Masada, ¿os acordáis del...? No me viene el nombre, amigo, que también se suicida. Yo no te puedo responder a esa pregunta porque no había establecido esta relación entre Teuta. Esa es la importancia del Congreso, ¿no? También al establecer este tipo de conexiones. Y no sé si se habrá trabajado en la historiografía a nivel de que puede ser un topo literario y no tanto histórico, ¿no?, que se repite de un héroe a otro, pero bueno, la verdad es que no puedo responder con datos sobre tanto. Según bien pregunta. Yo tengo una pregunta para David. En primer lugar, agradecerte esta tan sugestiva comunicación, sobre todo para aquellas y aquellos que no entendemos de videojuegos o no estamos acostumbrados a escuchar sobre ello. Mi pregunta, o sobre todo, quiero saber tu opinión cuando hablamos de esa limitación de la empatía para de la empatía para los jugadores. En el caso de la violación de las hijas de Budita, que sí aparece en el esquema, además se recurre a ella. No sé si observas una intención de masculinizar el personaje de Budita con la intención de, aparte de esa maternidad, esa versión de la Budita madre y vengadora, ¿no?, que nos acerca, nos hace empatizar, que de una manera mucho más emocional con ella, y si además de esa autenticidad existe esa masculinización de los personajes femeninos en los videojuegos. En los videojuegos incluso me atrevería a decir que en el cine en buena medida, si Óscar sabe más que yo de esto, y de hecho tu propuesta no solamente coincide, sino no solo yo coincido, es que es una idea que, hablando sobre esta conferencia antes de traerla aquí, me planteó una colega, Elena Duce, que es especialista también en cuestiones de género, que ella misma me lo planteó preleyendo mi conferencia, que es cierto que lo que se trasluce de esta maniobra es un hiato muy intencional entre presentar a una reina madre inicial, por así decirlo, el proyecto inicial de arco de un personaje, para finalmente convertirlo en lo que de verdad importa la representación de Boudica, que es la reina guerrera. Y la forma de matar a la madre es matar a las hijas, por así decirlo.
Es la Virgen Guerrera. Una virgen guerrera con hijas, pero sí. No, sin hijas, por eso. Sí, exacto. La hija como esta es la Virgen Guerrera. Exacto. En los videojuegos directamente la cuestión de una guerrera con hijas es prácticamente inconcebible en la mayoría de los personajes femeninos diseñados, sobre todo si luchan, que no son muchos. Es como, un gran problema de conciliación, por así decirlo, la representación de un personaje en videojuego. Si eres guerrero, punto. Prácticamente es una construcción tautológica y por lo tanto no solamente tiene sentido aquí, sino que tiene sentido que con todos los problemas que hemos mencionado antes, una boudica simplemente sea un guerrero que mueves. Nada más. Diría que en relación a esto es importante igual también el factor de, no sé si decir, vikingización de la figura de Boudica, especialmente en el cine de los últimos años. Yo creo que incluso en Rise me parece que también tiene una cierta estética vikinga en el sentido de la serie Vikings y la Guerza. Igual puede estar de alguna manera todo relacionado a la masculinización del personaje y el éxito que ha tenido la serie Vikings y como una serie de películas de serie B británicas, incluida esta última de Olga Kurilenko, beben claramente de esa estética vikinga para representar al personaje. Entonces, guerrero, ¿no? La vikinga guerrera, la heroína guerrera, ¿no? Y por la Britania. Y También. sí, es un poco el triunfo estético de vikingos como hubo el triunfo estético de 300 en su momento. Eso es. Sí. Pasemos a otras preguntas porque puede ser que continúen estos debates con otros aspectos. Sí, ¿dónde está el micro? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones, estuvieron todo muy interesantes. Mientras estabas dando la presentación de ¿cómo se llama? Tamerlán. Tamerlán. Estaba buscando porque estaba relatando como si fuera la historia propiamente y veía solo el mismo sitio, celtiberia.net, y yo, que extraño que no hay nada. Pero sí, bueno, para David, primero muchas gracias por el halago sí, por la cita también de mi capítulo en el libro. Pues es interesante. Bueno, también antes de eso, voy a dar una presentación acerca del capítulo mañana. Por cuestión de timing, me toca hacerlo en mi hotel en Bilbao para la Antiquity Media Studies conferencia en línea, donde hablo un poco más de eso. Lo interesante para mí es que, por ejemplo, Boudica de por sí, mencionaste que había empezado con la recepción en la época Tudor, si te entendí bien. Es interesante porque los Tudores son descendientes de una línea noble de Gales, los Tudor, que son del norte de Gales. Es interesante que a pesar de eso, Boudica haya sido tomada en vez de eso hacia Inglaterra, muy seguramente por el origen geográfico más que el origen histórico. Los galeses tienen Caradoc, que lo combinan con Caratacos. Sí, bastante interesante el hecho que por ejemplo, en Civilization 5, el Boudica habla galés moderno cuando hay diálogo en el juego, pero está vestida de escocesa, más o menos con un poco de flexibilidad estética, por así decirlo. Y es interesante el hecho que la cuestión de celtas, los galeses no tienen mucha referencia estética no antigua. Por ejemplo, los escoceses con tartán, la vestimenta en sí. No sé si
has visto más ejemplos de eso que Boudica, a pesar de ser, bueno, siendo celta, la visten como escocesa más que alguna apariencia más asociada a los bretones antiguos. Al menos mi teoría, y esto es muy personal, pero este fenómeno de utilizar la estética escocesa para asociar con personajes, vamos a hablar de un modo muy elástico, bárbaros, celtas en el mundo británico, tengo visto sobre todo que es bastante reciente, es de la década de los 2010, y personalmente creo que es algo bastante más mundano y banal. Creo que tiene mucho que ver con la industria americana del videojuego, no entendiendo un problema, una cuestión identitaria mucho más compleja y sencillamente asociando de un modo casi protocolonial conceptos como escocés, norteño, resistente, bárbaro, independiente y por lo tanto mezclándolo perfectamente con Boudica. De hecho, el propio Tartán ni siquiera es prerromano ni protohistórico, pero como un nuevo ejercicio de recepción muy irónico. Sí. Comentario para la presentación que hice hace 2 días, el juego Expeditions Rome, todos los caracteres Z que se ven en el juego, en la versión donde hablan inglés, hablan con acento escocés todo. Entonces, por eso un poco la pregunta. Gracias. Sí, tú mismo, sí. Y así hacemos el pasillo. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, enhorabuena a los tres. Tengo muchas cosas en la cabeza que comentarios que se me ocurren, porque me ha encantado a los tres. Empiezo un poco por orden. Tengo 3 para una para cada uno, si puedo. Rápidas. Óscar, simplemente un comentario. Yo te animo a hacer una autopsia de investigación sobre eso. Que es delicado, se puede hacer de manera elegante, de manera sutil, pero es que aprovecha tu reflexión para intento defender siempre. No, creo que no podemos desligar los estudios de la reflexión cultural de la antigüedad, los estudios historiográficos. Es que creo que hacerlo de manera conjunta es analizar las conexiones, divergencias, fricciones que hay entre historia y representaciones culturales de diferente tipo. Creo que es la clave para una visión más completa de apoyar tu reflexión. Bueno, Jonathan, lo del ejemplo me parece fascinante como caso de estudio para ver cómo se dispersa en el siglo XXI este tipo de virus heroicos. De hecho, propondría que nos inventemos aquí un euro en el todo. Cualquier cosa que nos dé la cosa y hagamos un experimento. Una pregunta por curiosidad, no sé si a lo mejor los comentarios me pasan, pero la imagen de quién es, que creo que aparecía en el vídeo. Sí, pero es la imagen más recurrente cuando quieren representar a Talisman, pero es un cuadro de un autor francés del siglo XIX que se llama, no sé, Femme Berber o Femme du Nord d'Afrique o algo así. Es una representación orientalista de una mujer. En el póster pongo el título y el artista. Para que no sabes si hace una rock. Lo que hay también es una supuesta estatua o escultura de Talisman, que en realidad es una formación rocosa, es una peña, pero en internet está la fotografía de la estatua de la reina Talisman. Ella me recuerda que caballo de vaciar de significado una imagen que ya existe y dárselo a un nuevo. Y David, una pregunta. No sé cómo formularla, pero claro, este sesgo sexista que hay en la representación de Woody, me parece también alucinante porque es que su historia da mucho juego para un juego para. ¿En qué se basa? No sé si tengo respuesta para esto. ¿Es un saco que viene de fábrica en los estudios, impuesto por las comunidades, por argumentado, o tiene que ver con la representación masculina y femenina de los jugadores? Más allá. ¿Hay estudios acerca de cuál es el porcentaje de usuarios de este tipo de juegos? ¿Hay estudios que van a ese sentido? ¿Está ajustado ese sesgo a la proporción masculina en el que se juega? O a lo mejor no tiene que ver que el
Resumiendo mucho, es un ciclo interno entre desarrolladores y jugadores, sin duda. No es tanto como una ideología de base de los desarrolladores. Los desarrolladores, en el fondo, están continuamente buscando satisfacer expectativas y cada vez más. Este sesgo, los estudios sobre jugadores están empezando a desarrollarse afortunadamente ahora. Estos últimos años están empezando a hacer verdaderos estudios estadísticos y de análisis de la respuesta de los jugadores ante los videojuegos en grupos concretos, en grupos con distintos sesgos y con distintos trasfondos culturales, pero es algo muy nuevo, sorprendentemente. Y la cuestión de si es algo inherente al videojuego, algo hay en ese sentido, pero simplemente por el hecho de que en su pasado, en el siglo XX, por ejemplo, el videojuego conscientemente y por parte de la industria se hacía pensando en jugadores, en masculino. De hecho, estudiar los anuncios y el marketing de videojuegos del siglo XX es muy significativo, porque ni siquiera era algo discreto. Estaba muy claramente diseñado a los chicos. El reconocimiento, no la presencia, el reconocimiento de jugadores femeninos y de gamers femeninos en el siglo XXI ha sido otra de tantas conquistas. Y esto en el fondo tiene algo de inercia y algo de reacción a lomos de las redes sociales, por así decirlo. Sí, adelante. Muchísimas gracias a los tres, han sido tres conferencias interesantes. Y sí que pego un respingo en la silla sobre la comunicación de Jonathan, cuando veo que salen ahí imágenes del digital de Canarias y referencias a Canarias, ¿no? Primero, curiosamente, en el texto, la revuelta de Tamesmán coincide exactamente en el 268, mismo año de comienzo de la revuelta de Zenobia. Y luego, si hubiera aquí algún otro canario, y por eso pegué el respingo, seguramente tendría recuerdos de la biografía de 40 y pico, 50 años, ¿no? Cuando veo que aparecen imágenes del digital de Canarias y de la influencia masiva. Verá, todo canario de mi edad, y voy a ser muy breve, pero todo canario de mi edad estudia en el colegio entre los 8 y los 10 años con un tocho de este tamaño llamado El Natura y Cultura de las Islas Canarias. Ese tocho, que se sigue vendiendo hoy incluso, y que va por la 40 o 45 edición, hay un momento en que hace un totum revolutum entre los bereberes, los vascos que tú has nombrado, e incluso las ediciones celtas, ¿no? Eso es muy interesante y está muy poquito estudiado. Luego también en la década de los 70, no sé si Gloria lo recuerda, viene una antropóloga austríaca de origen alemán, Ilse Swiderski, que hace una serie de estudios de cráneos en el Museo Arqueológico de Tenerife y que pretende dar una pseudoclasificación de los guanches mediante las medidas del cráneo. Y luego hay un elemento muy importante en un episodio de la historia contemporánea de este país y que no se sabe y que aprovecho para traerlo aquí y voy a ser muy breve. No sé si se sabe, pero existió un incipiente movimiento independentista canario que tuvo incluso una facción armada con incluso algún hecho de sangre. Es decir, hay un MPAYAC, Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia de las Islas Canarias, a mediados de los años 70, al que se le atribuye un atentado con bomba en el que fallece un policía en La Laguna, al lado de la oficina de la calle de La Laguna, al que se le atribuye también una participación indirecta en la mayor catástrofe aérea comercial de la historia de la aviación, que es el accidente tremendo del Jumbo americano y del Jumbo holandés en el aeropuerto de Los Rodeos. Es decir, uno de los dos aviones no está previsto que aterrice en Los Rodeos, sino en Las Palmas. Pero en Las Palmas, en ese momento, hay una amenaza de bomba. Y una amenaza de bomba precisamente de ese grupo terrorista, el MPAYAC, que obliga a desviar. Es verdad que es una cadena de consecuencias y podía no haber pasado, pero obliga a desviar uno de los aviones a Los Rodeos y eso provoca el accidente en un momento en que Los Rodeos, que sigue siendo uno de los aeropuertos con una peor aproximación de España, no tiene un sistema antinieve. Y luego también ese movimiento del MPAYAC, que no está para nada estudiado, aunque hay unas tremendas aportaciones de un colega de La Laguna, que se llama Domingo Garía Yek, tiene una profunda imbricación con el régimen argelino prosoviético de la época, que directamente está dando dinero en todo momento. Hay una emisora que se sitúa en Argelia que se llama La Voz de Canarias Libre, que emite desde Argelia, y todos sabemos que en ese momento el elemento Amazic en Argelia es profundamente importante, Jonathan, precisamente por contraposición a esa política del vecino por antonomasia de Marruecos de subyugación del elemento Amazic. Entonces, es súper interesante, no se ha estudiado.
y desde luego es un tema que valdría la pena meditar. Por eso me despido. Sí, bueno, brevemente en relación a eso, estuve en un congreso de arqueología en el Museo Arqueológico Nacional hace años y había una presentación sobre prehistoria canaria y a mí me sorprendió muchísimo todas las coincidencias que había entre los planteamientos canarios respecto a los guanches y la arqueología y antropología prehistórica que se hacía en el País Vasco también a principios del 20. Hay muchísima relación. Antonio ha pedido la palabra y después Ricardo. El suicidio. El Ceuta es uno de esos eventos que se van trasladando de un icono a otro simplemente para rellenar un hueco. El Ceuta no se sabe su planteada, la cultura popular de Ceuta, que ha decidido que esa reina que se suicida por vergüenza y dolor, pues va a resultar que se case con un médico, por ejemplo, o u otra de las costumbres. Ricardo. Bueno, felicitaros muy brevemente lo del suicidio. Yo creo que es que estamos siendo un poco injustos con los romanos. Entonces, el Congreso hicimos el suicidio heroico, yo creo, de Horacio Cocles. Y entonces, claro, lo mejor que puedes hacer por tu patria es suicidarte como él lo hace con el plan político. Entonces, yo creo que ahí viene, ¿no? El modelo, o uno de los modelos, suicidarte por tu. No, si se ha suicidado, pues tienes que hacerlo tú. Pues yo creo que nos estamos suicidando. O el mismo Leónidas, ¿sabes? Por ejemplo, estamos siendo injustos por el modelo que reconocemos. Entonces, eso por un lado. Rápidamente, Óscar, son las tres. ¿Hay algún tipo de relación en Cerdeña con la hipótesis de los Sardana y los PDS? Eso sí, ¿cómo lo ajustan, ¿no? ¿Lo ajustan en algún tipo de relación? ¿No? Solo es una pregunta muy directa. En el caso de Jonathan también me gusta mucho, como el arte a veces va por delante, supongo que conocéis lo que hizo Damien Hirst en el 17, que hizo toda una exposición en Venecia, que tú ibas, y era el naufragio de Amotán, que se inventa, incluso llega a hacer 10 años antes el pecio para grabarlo. Y claro, tú llevabas y hasta que ya veías a Mickey Mouse. Pero me ha encantado y entras en esa construcción, ¿no? Y luego ya lo último, lo de para David, así, bueno, es solo una idea, ¿vale? Pero que aparezcan más mujeres o que vayan a aparecer más mujeres en videojuegos, yo creo que no soluciona que los videojuegos no van a dejar de ser un espacio socializado a seguir, porque lo único que se les hace es se ponen mujeres, pero con las virtudes atributos y convierten masculinas. Entonces la sociabilidad virtual masculina ni se hidre y se rasca, siquiera un poquito más. Por cerrar el tema del suicidio, en el caso de Amsíclones sí que aparece en Tito Livio y además dice que el motivo principal sería el dolor por la muerte de su hijo en batalla, pero añade que también porque no le atrapen los romanos, ¿no? Antes de que le atrapen se suicida. Entonces, no sé si el concepto de suicidio heroico se ajustaría del todo a este personaje, pero sí, yo creo que hay un concepto general y ahí habría que estudiar las fuentes antiguas, ¿no? En comparación. Yo creo que lo han hecho, la verdad, pero no lo sé. Y el tema de Sardana, bueno, daría para, desde luego, otra comunicación y un libro. Tengo que reconocer también mi ignorancia, o sea, he leído algo sobre ello muy por encima, pero sí que hay de hecho, un ejemplo que debería haber incluido, además, al menos recordado, de otra novela, una trilogía de novelas, además, bastante reciente, yo creo que ya de la década anterior, finales, que era algo así, el título, si no recuerdo mal, Sardana, el sueño de Ausícora. Entonces, sí, han encontrado la forma de ligar todos estos elementos. Entre la historia de todo eso, tengo que seguir leyendo sobre ello. Bueno, por comentar algo sobre el fake Talismán. Yo empecé a buscarla porque pensaba que era real, porque a mí me sonaba que había leído sobre una heroína del norte de África y cuando se planteó el tema del congreso, pues yo puse heroína antirromana, norte de África,
y me di cuenta de que en mi cabeza estaba la cajina. Y dije, pues se me va de cronología, pero vi a Thamesman. Y dije, voy a investigar sobre Thamesman. Y claro, no me encajaba nada. Y dije, pues lo voy a plantear de esta manera, para ver si a la gente no le encaja y después podemos desvelar poco a poco el proceso deductivo de que al final es falso. Bien, y por responder a tu comentario, no, efectivamente la mayor presencia de mujeres en videojuegos de AAA, en videojuegos de alto impacto, no está cambiando nada, como Ben dice, está proyectando. De hecho, ahí la cuestión es, por así decirlo, clasismo dentro de la industria, porque donde se está de verdad viendo expresiones de conciencia de género social es en los llamados videojuegos indie, es decir, en los que no son tan de alto impacto, tienen muchísima más producción, pero son muchísimo menos célebres, por así decirlo. Sí. Damos paso, si os parece, a la clausura, entendiendo que podemos continuar con ella.